A Debate con y le doy la bienvenida a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Aribel? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Alberto. Como siempre, un placer estar con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad de La Salle aquí en la Ciudad de México. También un placer saludarte, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir la mesa con la doctora Aribel. Aribel, hemos platicado en otras ocasiones en este espacio a debate aquí en Mega Noticias, esa importancia que tenemos de ser vecinos del país económicamente más potente del planeta. Ahorita, ¿cuál es la coyuntura, Aribel? ¿Qué están viendo o qué analizas que están detectando el gobierno de los Estados Unidos sobre esta sobrerepresentación que tenemos en el Congreso, donde le da toda la posibilidad a Morena y sus aliados, al régimen, a hacer y deshacer lo que quieran en la Constitución? Y ya advirtieron, fuera organismos autónomos, destrucción del Poder Judicial y formarla prácticamente desde cero, el monopolio de CFE y Pemex para el sector energético, o sea, medidas que sí tienen que ver con nuestra relación de socios comerciales con los Estados Unidos. Pues de entrada lo que en Washington están viendo es que acá no se está observando la importancia de las medidas que se están teniendo desde aquí hacia el mundo. No nada más Washington está atento a este tema de la reforma judicial, como el año pasado fue la reforma minera y hace años atrás fue la reforma energética, sino a nivel internacional. El cuerpo diplomático acreditado aquí en México está siguiendo de manera muy sigilosa cuáles son las implicaciones de esta reforma, cómo es que esto puede impactar o afectar la inversión extranjera directa y sobre todo cuáles son estas señales invisibles que México puede llegar a mandar a la comunidad internacional en cuestión de hacer negocios, en cuestión de imagen, en cuestión de credibilidad. Creo yo que lo más preocupante es eso, que desde este lado no se dan cuenta cómo es que estamos siendo observados a nivel internacional, o si sí lo saben, peor aún, que hagan caso omiso como si esto fuera una miopía. Sí. Sin duda, es un tema, Alberto, muy delicado porque se da esta reforma justo un mes antes, más o menos, que se está estimando, del cambio de poder. Y en un escenario, sobre todo en la relación bilateral con Estados Unidos, que ya de por sí tenemos varios temas en la agenda, y que la agenda comercial, esto puede impactar a la luz de la revisión del TEMEC para el año 2026, pues hay otros actores no políticos que también observan a la distancia lo que está sucediendo en México, puesto que somos un actor relevante dentro del escenario internacional, Alberto. Alejandro, porque lo que dice Aribel, o sea, la importancia de los Estados Unidos es sus intereses, que tengan certidumbre sus inversiones, que no les vayan a salir como que las expropiaron y que ahora ya las nacionalizaron. Entonces, ¿eso están viendo los Estados Unidos? ¿Cuál es tu perspectiva, Alejandro? Obviamente que es muy importante la certeza jurídica, que la ley que en este momento está vigente sea la misma que va a tener presencia en los próximos años. Por ejemplo, esas instituciones autónomas para regular actividades como las telecomunicaciones, como la competencia económica, surgieron producto de transformaciones que tienen como beneficio esa posibilidad de desarrollar sus actividades económicas, capitales que vengan del extranjero, capitales mexicanos. Y si de repente hay una reforma que desaparece dichos organismos, pues sí generaría cierta suspicacia por parte de dichos inversionistas, porque ahora tienen que adaptarse a las nuevas reglas que se vayan presentando. El capital siempre busca ganancias, siempre busca lucro, y obviamente que si esa nueva estructura jurídica que surgirá a propósito de dicha reforma tendría posibilidades ellos de seguir obteniendo ganancias, se van a quedar en México. Si en un momento determinado esas cambios, esas reformas
disminuirían su capacidad de ganancia, pues buscarán alternativas en otros mercados. Vivimos en un mundo globalizado, altamente competitivo, y si encuentran posibilidades en alguna otra parte del mundo, allá se van a ir porque allá encontrarán esos mercados que les den mayor ganancia. Si no aprovechamos las circunstancias actuales como nación, pues obviamente que disminuirá el crecimiento y habrá menos perspectivas para la mejora de la calidad de vida de toda nuestra población. Es que, Aribel, estas iniciativas del presidente de cambiar esos organismos autónomos que dice que salen caros y que el INAI cuesta 1,000 millones de pesos al año cuando él se gastó 500,000 millones de pesos en el Tren Maya, y por ejemplo la CRE, Comisión Reguladora de Energía, sí tienen que ver con los negocios que se hacen con empresas y empresas grandotas de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con su opinión en torno a este tema. Gracias, Aribel. Gracias, Alejandro. Le damos la bienvenida a Raquel Sáez, especialista en política de Estados Unidos. Como somos 3, vamos a tratar de ordenar, si ustedes me lo permiten, 1.5 minutos en sus participaciones con un relojito para que podamos platicar todos. Vamos contigo, Raquel. Hablaba yo de que tiene que ver con los Estados Unidos lo que estamos haciendo adentro, lo que va a hacer el presidente en el último mes de su mandato. De septiembre a octubre tiene una mayoría abrumadora. Si el INE y el Tribunal Electoral le dan esa sobrerepresentación, van a poder hacer y deshacer a su antojo. El presidente quiere desbaratar los organismos autónomos. Salen muy caros, no sirven para nada, y que se integren al poder ejecutivo, que no sean autónomos, que sean parte del poder del presidente o de la presidenta a partir del 1 de octubre. Eso sí tiene que ver con Estados Unidos. La Comisión Reguladora de Energía, la comisión que regula la competencia, la COFECE, son cuestiones que cómo lo están viendo los Estados Unidos. Raquel, ¿qué podemos saber de cómo ven de esas intenciones cuando lo que quieren es certidumbre jurídica? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Hola, Aribel. Hola, Alejandro. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Pues sí, me parece muy interesante porque estamos viendo como un desfase como de un mes nada más. Y en ese mes se puede hacer muchísimas cosas por parte del gobierno de México, más bien del gobierno del régimen de López Obrador. Y entonces tendría un poder casi absoluto, casi de monarca, ¿no? Y veremos cómo estas comisiones que quiere deshacer, o por ejemplo, incluso los temas del Poder Judicial, pueden afectar al país. Pero también cómo nos están viendo. En Estados Unidos hay cierta expectativa de lo que está pasando, tienen muy buenos observadores, lo sabemos, pero además ellos están cambiando también de gobierno y también están muy ocupados con las elecciones. En el caso de que ganara Kamala Harris, tendríamos a 2 mujeres, las dos han tenido educación en Estados Unidos, obviamente Kamala Harris, pero a lo que me refiero es que la propia Claudia Sheinbaum, ella se hizo PhD, tiene su doctorado en el mismo lugar donde Kamala Harris nació y donde creció. Como que tienen muchas cosas muy afines. Y por el otro lado es que yo creo que habría una forma como de entenderse mucho mejor. Yo estoy anticipando nada más porque veo estas cosas que coinciden. Sin embargo, con el tema de Trump, yo creo que con Trump va a ser una cosa muy diferente, porque yo creo que Trump tiene en su agenda una serie de cosas que hacer con México. Y creo que no sé si le va a interesar tanto lo que suceda al interior del país como cómo puede manejar lo que vaya a suceder dentro del país. Y eso es lo que voy a agregar. Aribel Contreras, aquí ya lo has manifestado, tú te inclinas al pronóstico de que Kamala Harris va a ganar la presidencia de la República, pero ¿qué sería más difícil para, ya dejando a López Obrador en ese último mes, su último mes del desastre parlamentario, por así llamarlo? ¿Qué va a pasar con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Se llevará mejor con Donald Trump o se llevará mejor con Kamala Harris?
Pues mira, me parece que tenemos que ir más profundo, más al fondo que a la forma. Finalmente, el gobierno en turno, quien esté, tendrá que lidiar con un personaje o con el otro, porque tampoco es que nos haya ido súper bien históricamente Sí. con los demócratas o con los republicanos, sino finalmente tiene México que lidiar con esta montaña rusa de quien esté en la Casa Blanca. Sabemos lo aguerrido, lo histriónico que es Donald Trump, y si llegara a él, pues México, el gobierno de México tendrá que aprender a lidiar con ese personaje. Y aquí en tu espacio yo he mencionado, Alberto, y yo lo vuelvo a repetir, lo importante es, más allá de ver cómo le vamos a hacer, lo vamos a tener que aprender a lidiar, es quién está perfilando hoy en día el próximo canciller Juan Ramón de la Fuente como embajador o embajadora de México en Washington, que le va a tocar ser este puente, este interlocutor entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Sí. ¿Quién nos va a estar representando ante esta agenda tan cargada? Eso es lo que hoy, en verdad, tiene que ocuparnos. Tenemos que estar presionando, obviamente, por diferentes frentes, también quién va a estar siendo el jefe del equipo para la revisión del TEMEC. Yo creo que tenemos que enfocarnos justo a la esencia, al ADN de esta relación bilateral, independientemente gane uno o gane el otro, porque aunque el Sí. escenario cambie, del lado de México tendremos que Sí. estar haciendo ya nuestro trabajo. Y aquí, Alejandro, Aribel es el argumento, ¿quién va a ser nuestro puente, nuestro funcionario que esté en contacto con Washington? En caso de que gane Kamala Harris, ¿se quedará Ken Salazar? ¿Qué papel ha jugado Ken Salazar? Se le ve mucho, se le veía mucho en Palacio Nacional, Alejandro. Y si gana Trump, entonces, ¿quién viene? Al respecto, yo considero que la responsabilidad del embajador Salazar, como parte de un amigo personal del propio Joseph Biden, sería posiblemente ratificado si tuviéramos el triunfo de la candidata Harris. En cambio, si gana Trump, obviamente que va a modificar ese nombramiento y mandaría a alguien que tuviera más contacto o sería parte del círculo cercano del mismo Trump y compartiera sus ideas respecto a la relación con México. Yo agregaría también en este aspecto la postura que ha tomado el candidato Trump respecto al tema, por ejemplo, de la delincuencia organizada. Kamala al respecto todavía no ha tomado una postura. Pensaríamos también que continuara este mismo esquema de insertar a México y a Estados Unidos en una lucha conjunta contra este fenómeno. Y en este aspecto, pues sí resulta interesante saber que cambiando el gobierno en Estados Unidos habrá diferentes posturas al interior de la estructura del Poder Ejecutivo, pero también tomando en consideración fenómenos que se viven en la política estadounidense, como es la relación con el Congreso y obviamente con el Poder Judicial, donde también ahí hay algunos pendientes que México tiene, sobre todo en algunos juzgados, el caso García Luna, el caso Mayo Zambada, por ejemplo, y hasta ahí yo dejaría mi participación. Híjole, porque sí está interesante. Era muy cercano Ken Salazar al presidente López Obrador. A cada rato iba ahí a Palacio Nacional. Vino lo del Mayo Zambada y entonces hubo ahí un distanciamiento porque pues, no le avisó de esa entrega obligada o secuestrada que todavía queda ahí en la incertidumbre de uno de los capos más importantes en México. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Raquel, el tema del Mayo Zambada vino a destapar, pues bueno, algunas situaciones de que no le avisaron al gobierno de México, no confían en ellos, todavía no hay información y ya se va a cumplir un mes, el gobierno de México no sabe qué pasó. Este es un motivo perfecto para preguntarte cómo nos fue en la relación México-Estados Unidos con el presidente López Obrador. Bueno, con respecto a este tema del narco, creo que hay algo muy interesante que hacer notar. En las ocasiones en que vino Anthony Blinken y también cuando vino Joe Biden, que además hizo, digamos que Joe Biden iba a venir y López Obrador le dijo, bueno, pero quiero que aterrices en el AIFA, ¿no? Que era como un favor político, digamos, ¿no? Para darle una visibilidad mayor a eso.
casualmente fue cuando rearrestaron a Ovidio. Entonces, lo recordamos. Y también hubo en otra ocasión donde incluso fue a Caro Quintero al que volvieron a atrapar, ¿no? Sí. Entonces, me parece que en muchas ocasiones hay ciertas negociaciones diplomáticas para que estas cosas se vean como que, bueno, ¿qué está haciendo México por Estados Unidos para que yo vaya y me presente ahí, ¿no? Y eso es lo que yo veo. Pero un poco, nada más para regresar a lo que decía Aribel acerca de la relación diplomática y para tomar en cuenta que quién va a ser el embajador, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, y es que el embajador Ken Salazar estuvo cuando entró Biden, pero previo a Ken Salazar estuvo ¿cómo se llamaba? Christopher Landau. Sí. Y él vino a suplir un espacio vacío después de que Trump no quiso nombrar a un embajador. Entonces, Landau llega, se vuelve la estrella del Internet y del Twitter y hablaba precioso de México y todo esto. Y yo creo que es una cosa muy atinada, tal vez por recomendación de los propios republicanos tradicionales, de nombrar a alguien como él. A mí me parece que hizo un buen trabajo a pesar de estar trabajando en la administración Trump. Así que yo no sé quién vaya a ser, pero si entrara Trump y Trump es el que gana, muy probablemente va a quitar a Ken Salazar y muy probablemente va a dejar un espacio vacío por algún tiempo hasta que decida cómo lo va a hacer. Eso es lo que me preocupa, porque como decía Aribel, ¿quiénes son los eslabones aquí, no? Para las negociaciones. Y por el otro lado, ¿quién va a estar representando a nosotros en México? Porque además, como bien lo hace notar, viene la renegociación del TEMEC. Si viene la renegociación del TEMEC, va a haber también, en el caso de que estuviera Trump, toda una serie de negociaciones y de dramas y de todo lo que vimos, ¿no? Donde van a intervenir muchísimos actores y, bueno, se me hace que va a ser algo complicado, pero bueno, en el caso de que llegue Kamala va a ser diferente. Aribel, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿qué es lo que le puede venir a Claudia Sheinbaum si es que este mes de septiembre el presidente hace su última obra destructiva para dejarle una herencia pues nada cómoda a Claudia Sheinbaum, Aribel? Bueno, me parece que la presidenta electa ya asumiendo la presidencia, pues lo que le va a tocar en realidad va a ser estar aventando la papa caliente a las secretarías correspondientes para que lo dialoguen con sus pares, es decir, el paquetote se lo va a llevar el próximo canciller Juan Ramón de la Fuente, el próximo secretario de Economía Marcelo Ebrard, y ellos tendrán que entablar y retomar el diálogo y demás, ¿no? Pero yo insisto, es muy importante apostarle a un perfil claro y contundente. ¿Quién va a ser el próximo embajador o embajadora de México en Washington? Perdón que lo repita, pero esto me parece que esto es crucial, porque esta persona será quien le toque recibir justamente todos estos debacles, todas estas canastas de peticiones, reclamos, situaciones de diferentes actores, desde líderes sindicales, legisladores, gobernadores, desde los consulados de México, que es la red más grande a nivel internacional que existe a nivel mundial. Es recopilar información también de cómo es que se va a estar lidiando, por un lado, la agenda política y por el otro lado, el tema comercial. La agenda política pues tiene que ver con estos temas de seguridad transfronteriza, el fentanilo, migración, y los temas de la agenda comercial pues es todo lo relacionado al TEMEC. Así que no es casualidad que estemos viendo que en esta próximo gabinete estará un ex canciller, Marcelo Ebrard, en economía, la actual canciller Alicia Bárcena en la parte de medio ambiente y a un Juan Ramón de la Fuente con su experiencia representando la misión permanente de México en Nueva York, pues ahora en calidad de canciller. O sea, estamos viendo que los motores se calientan y ojalá que se entienda y se tenga un verdadero termómetro político de lo que implica y esto significa no solo del lado de Estados Unidos, sino del lado de México,
para los próximos 4 años una próxima administración en Estados Unidos y para los próximos 6 años del lado del sexenio de México. Entonces, pues sin duda serán momentos difíciles, Alberto, pero esperemos que en verdad esto tenga forma y figura, porque parece que el rompecabezas todavía ni siquiera encuentran la primera pieza. Para ti es muy importante quién nos va a representar en Washington. ¿Qué dicen sus fuentes? ¿Qué saben Alejandro, Raquel, Aribel? ¿Quién está apuntando? O sea, Juan Ramón de la Fuente, asesorado con quién, está perfilando a qué personaje. Alejandro, ¿tienes tú algunos contactos? Yo consideraría que el ideal fuera un perfil de formación diplomática, tomando en consideración el gran panorama de temas a negociar en la agenda México-Estados Unidos. En ese aspecto, yo me inclinaría por ese tipo de perfil de funcionario conocedor del ámbito diplomático, del derecho internacional y obviamente que también de las relaciones México-Estados Unidos, que no se concentran en un solo tema, sino es muy diverso. Al respecto, yo consideraría que sería el ideal. Desafortunadamente, pues eso en la realidad, pues vamos a encontrar que tradicionalmente es la embajada más importante a nivel servicio exterior mexicano. Actualmente está Esteban Moctezuma, que es un político, y antes de él estuvo una diplomática, Bárcena, la embajadora eminente, quien sí reunía este perfil que comentaba yo respecto a una persona conocedora del ámbito diplomático. Yo considero que sería lo ideal en un momento dado. Está interesante, Raquel. Raquel Sáez, entonces, ¿cómo ves ese perfil de Juan Ramón de la Fuente? ¿A quién puede perfilar? Y la necesidad de que tengamos ahora sí a un diplomático de carrera para que pueda suavizar. Tú ya nos decías que Claudia Sheinbaum y Kamala Harris, pues bueno, comparten algunos eventos de su vida. ¿Cuál será la postura comparada con López Obrador que va a tener Claudia Sheinbaum, Raquel? Nos queda un minuto cada quien. Pues a mí me parece algo muy importante que el perfil de los funcionarios que ya nombró Claudia Sheinbaum, todos son de digamos, carrera política exterior, ¿no? Como ya lo apuntaban muy puntualmente. Y creo que va a ser como una especie de cúpula. A mí me parece que la forma de haber nombrado así a estas personas es precisamente para la renegociación del TEMEC. Creo que esa es la parte más importante. Sin embargo, están todos los otros temas de la agenda, que son agenda de Estados Unidos, obviamente de México también, como el tema migratorio, donde también estas personas que tienen toda esta experiencia de la relación con Estados Unidos van a tener algo que decir, o por ejemplo el tema del narcotráfico, el tema de las fronteras, todo que para Kamala Harris viene a ser pues como un clavito en el pie, ¿no? Porque ese es donde la van a atacar en esta campaña en las próximas semanas, 10 semanas aproximadamente. Así que vamos a ver qué sucede, pero más que nombrar yo a una persona, yo le daría un perfil, ¿no? Y eso es lo que creo que considero. Sí. Aribel, porque es importante para los Estados Unidos esta reconversión energética. Y entonces fue atinado que pusiera a la ex embajadora Bárcena, ¿no? En medio ambiente, ¿no? Ella va a estar metida en la negociación. Te queda un minuto para ver, ¿nos va a ir bien con la relación en los próximos 6 años con Claudia Sheinbaum y los Estados Unidos? Pues más nos vale, Alberto. Y yo lo que te diría es que sin duda es crucial que Juan Ramón de la Fuente vuelva a crear la Subsecretaría para América del Norte que se desintegró en la actual administración, lo cual me pareció un terrible error. Se tendrá que poner a alguien de carrera conocedor y en cuestión de mis apuestas de quién considero como perfil para que nos represente México en Washington, a mí me encantaría que Juan Ramón de la Fuente volteara a ver la trayectoria intachable, la carrera diplomática que tiene el embajador Mario Chacón, quien trabajó en ProMéxico, en la CEP, fue director general para América del Norte y una gran experiencia diplomática. Ese es la calibre, de ahí para arriba lo que mínimo necesitamos. Exactamente. Alejandro,
¿Qué nos augura del 24 al 30 en nuestra relación de los vecinos distantes con los Estados Unidos? Un minuto. Efectivamente, va a ser muy complicado el futuro de la relación México-Estados Unidos porque muchos temas quedan pendientes al final de la actual administración. El gobierno Biden en este momento está más enfocado en el proceso electoral en Estados Unidos y quedan muchos pendientes que no se han resuelto y serán precisamente temas ya a tratar con la nueva administración, Harris o Trump, y en el caso mexicano con la presidenta Sheinbaum y su equipo de colaboradores que a partir del 1 de octubre asumen esta importante responsabilidad. Está interesante esa relación. Aribel, Raquel, Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesantes sus conceptos en esta relación muy compleja que tenemos México y los Estados Unidos, a pesar de que somos vecinos. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.